Celebramos hoy la memoria de Santa Marta, hermana de María y hermana también de Lázaro, que hoy escuchamos una parte del pasaje en el que el Señor resucitará a Lázaro. Y Marta y María fueron también quienes acogieron al Señor en la casa, por eso en la oración colecta decíamos al Señor que así como Marta hospedó al Señor en su casa, pues también nosotros podamos tener ese espíritu de acogida para con el prójimo. Y viendo lo que Marta realiza de hospedar al Señor en su casa, vemos que este acto de hospedar o de acoger viene y proviene del mismo Dios. No es un acto propiamente humano, podríamos decir que por la naturaleza humana, sino que al revés, como el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, Dios ha participado en él ese poder acoger, porque el hombre no puede acoger a Dios. En nuestro corazón nosotros no podemos recibir y acoger a Dios, es que Dios no lo podríamos contener. Sin embargo, cuando nos ha creado, nos ha participado de ese acoger al mismo Señor y ha hecho posible que nosotros acogiéramos al Señor, al mismo Dios que se ha encarnado y que también sale a nuestro encuentro. Por tanto, es algo propio de Dios el acoger. Y vemos que cuando Dios creó al hombre, creó primero un lugar donde nacer y a la vez creó unos alimentos, creó el agua, creó los árboles y todo fue creado para que cuando naciera el hombre pues pudiera vivir. Entonces ya en la creación el Señor dispuso todo para poder acoger al hombre y que el hombre pueda vivir. Pero, sin embargo, no termina así en la acción de Dios, porque si vemos en el pecador, Dios acoge al pecador y podríamos remitirnos a la parábola del hijo pródigo, en el que el padre está esperando al hijo pródigo. Por tanto, toda persona que se arrepiente y busca la misericordia de Dios, el Señor lo acoge, el Señor lo recibe. Pero el acto de acogida más grande que Dios ha tenido para con nosotros es el momento de la Eucaristía. Porque sí es verdad que el Señor comía con pecadores y, por ejemplo, el caso de Leví o San Mateo, que ellos habían hospedado al Señor y habían preparado ese banquete, en la Eucaristía no sucede así. El Jueves Santo el Señor ya tiene todo preparado para que sus discípulos puedan celebrar esa Pascua con Él. Entonces enviará a dos de sus discípulos diciéndole, id y buscad un borrico por allí y a la persona que os pregunte responderle de esta manera. El Señor ya tenía todo preparado y también prepara a sus discípulos para que respondan lo que corresponde para poder preparar esa cena, cena pascual del Jueves Santo. Por tanto, la Eucaristía es la preparación de Dios para con nosotros. El Señor es el que nos acoge, distinto a como nosotros podríamos verlo naturalmente, que yo dispongo todo para que el Señor se haga presente. No, es que Él se ha adelantado y ha preparado y dispuesto todo. Por eso, en el momento que comulgamos, sí, recibimos al Señor, pero el Señor también nos recibe a nosotros y por eso somos convertidos en Él. No lo transformamos nosotros, nos transformamos en Él, sino que Él nos transforma a nosotros nos transforma en Él. Por eso es para darle gracias al Señor. Cuando recibamos al Señor en la Eucaristía, pues darle gracias al Señor que Él nos acoge, Él ha preparado todo para este momento, este encuentro que nosotros tenemos con el Señor. Y entonces decíamos que Dios nos ha creado a nosotros para acogerlo a Él y para acoger al prójimo. Por tanto, todo acto que nosotros realicemos para con los demás, el Señor espera que tengamos esa acogida. Y cuando acogemos la palabra de Dios y acogemos la propia vida. Por eso nos causa a nosotros una alegría hospedar al necesitado, acoger a la persona que necesita a alguien que le escuche, pues cuando yo le escucho, le estoy acogiendo y a la vez en nosotros se da esa alegría de que es de la entrega, propia de la entrega. Y hoy en el Evangelio veíamos a Marta, que hace una profesión de fe. Dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el último día. Pero a la vez el Señor, cuando le dice, yo soy la resurrección y la vida, Marta responde, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Por tanto, la fe es una respuesta
de lo que Dios dice, Jesucristo ha dicho, yo soy la resurrección y la vida, en ese momento Marta responde, pero ¿cómo que responde? Pues acogiendo una palabra, una noción o un concepto de que Jesucristo es el ungido, es el Hijo de Dios. No, acoge a la persona de Cristo, acoge al Señor. Entonces ya vemos que la fe es acoger la persona de nuestro Señor Jesucristo, no acoger unos 12, como en el credo, que hablamos, credo apostólico, que habla de 12 numerales o 12 ítems. No son las nociones, es acoger a nuestro Señor Jesucristo. Pero también esa fe que es acogida del Señor se da en nuestra Madre Santísima. Y lo vemos un poquito más claro allí, porque ella responde que sí, pero en el momento que responde que sí, se da la encarnación del Hijo de Dios, se da la encarnación del Verbo, de la palabra de Dios. Por tanto, esa respuesta que sí no es decirle que sí al Señor como, bueno, sí Señor, yo voy a hacer lo que me mandes, yo voy a hacer lo que tú me digas. En eso la fe está imperfecta. Cuando la Virgen dice que sí, está diciendo que a Dios, sí Señor, haz tú lo que quieres hacer en mí. Por tanto, estamos queriendo que Dios haga en nosotros su voluntad. Eso es una fe más perfecta, en la que yo acojo lo que Dios va a hacer en mi vida, no lo que yo voy a hacer por Dios. No, es que estoy acogiendo. ¿Y qué acojo? Todo lo que Dios me está diciendo. Acojo lo que Dios va a hacer en mi vida. Por eso, acoger la voluntad de Dios, cuando se manifiesta a través del servidor o a través de la mediación, no es decirle, sí Señor, lo quiero hacer y lo voy a hacer. Es acoger lo que Dios quiere hacer en mí. Cuando Dios me sale al paso a través de un hermano, una hermana, o a través de una persona que yo no me espero y es voluntad de Dios, es, bueno Señor, acojo lo que tú quieres hacer ahora a través de esta persona, lo que quieres hacer en mi vida. Y por eso esa acogida implica una total disponibilidad, implica una acogida de todo lo que Dios me está diciendo, que no haya en mí una inconformidad. Bueno, Señor, sí, esto que me das, sí, pero esto otro no. Cuando empezamos a orar así, no hay una acogida con amor o una perfecta acogida de la voluntad de Dios. A la vez, podríamos poner el ejemplo de Jonás, que el Señor le manifiesta su palabra y Jonás de una vez sale en dirección opuesta a donde tiene que ir, sale para Tarsis cuando debería haber ido a Nínive. No acoge la voluntad de Dios. O como ese otro ejemplo que el Señor nos pone en el Evangelio, que el padre le dice a su hijo, ven a trabajar a mi viña, y el hijo le dice, sí Señor, ya voy, pero al final no va. Le dijo que sí, pero no lo está realizando. No hay una acogida de la voluntad de Dios, aunque se diga que sí, pero no se está realizando lo que el Señor le pide. Y por eso debemos pedirle a la Virgen María que ella nos enseñe a acoger, que nuestro corazón esté vacío de nosotros mismos, que nuestro corazón sea pobre para que se enriquezca al recibir su voluntad, para que se enriquezca y reciba la vida que viene de la palabra de Dios. Y hoy el profeta mostraba cómo tenía ansia y deseo de escuchar la palabra de Dios, ¿no? Cuando escuchaba tus palabras, decía el profeta, las anhelaba y me las comía. ¿Sí? También Ezequiel dirá que se comía el texto donde estaba escrita la palabra de Dios. Pues así debe estar en nuestro corazón. Eso le sucedía al profeta, pero era lo contrario que le sucedía al pueblo, que el pueblo rechazaba al profeta porque estaba anunciando palabra de Dios. No acogía la voluntad de Dios, no acogía su palabra. Pues que el Señor a través de la Virgen también nos conceda ese deseo y ese ansia de estar escuchando la palabra de Dios para que se realice en nosotros, y también disponernos para que todo cuanto el Señor nos dice, como nos dice la Virgen María, todo cuanto Él nos dice se realice en nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.